Sí, aquí vamos a encontrar principalmente nosotros cereales, ¿no? Hemos dicho el trigo, hay otro más, miren, la cebada. ¿Has consumido cebada tú en algún momento o no? No, no conoces ni lo que es la cebada, seguro. No, ¿verdad? Pues muy bien, ya sabía, ¿ya? Ya en el moliente, muy bien. Yo sí, excelente, muy bien, Ore. Muy bien, al menos hay 2 alumnos que han consumido cebada. Muy bien. Ujú. Ya, pues al menos, muy bien. Ah, en el emoliente, ya, muy bien. Muy bien, chicos, excelente, Ustedes sí, Ya la mayoría no, 4 sí, Johnny, por ahí Dylan, Ore, muy bien, Aranda, excelente, ¿no? Ujú. También Piero, excelente, ¿no? Becerra, muy bien, excelente. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta ujú, lo siguiente, mira, también las legumbres. Las legumbres, profe, sí, también las legumbres. Legumbres como por ejemplo las lentejas, o de repente los garbanzos. ¿Eso qué? ¿Has probado o no? A ver, lentejas, garbanzos, sobre todo, ¿has probado el garbanzo o no? No creo, ¿ah? No creo, a ver. Sí, he probado, muy bien, excelente, muy bien. Te han obligado seguro, ¿verdad? No, no te gusta, ¿verdad? Muy bien, ahí está. Ujú. Excelente, muy bien, Larico, muy bien. Claro, esas son las legumbres. Imagínate, desde tiempos del antiguo Egipto, ya esta población se encargaba, por ejemplo, ¿no? Cultivando estos alimentos. Imagínate, la gente se alimentaba de lo mismo que nosotros. Bueno, la mayoría de ustedes no, ¿no? Pero sí, las hortalizas sí han consumido ustedes. ¿Hortalizas, profe? Como por ejemplo que la lechuga. Eso sí, obviamente, ¿no? El pepino, por ejemplo, ujú, el ajo, ¿no? Y en todo caso la cebolla. Yo sé que han consumido ustedes esto. Yo sé que sí. Muy bien, claro. Importante tomar en cuenta esto. Muy, muy, muy importante. Ujú. Muy bien, excelente. Ya está. Muy bien. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta otras actividades que se hayan practicado en Egipto, o sea, complemento. O sea, si bien es cierto, la agricultura fue la actividad principal, la sociedad egipcia, el pueblo del antiguo Egipto, también practicó otras actividades, ¿no? Que fueron de repente no tan importantes como la agricultura, pero que fueron también el sostén económico para la población que se ubicó a orillas del río Nilo. Por ejemplo, estoy hablando de que, a ver, ¿de qué estaré hablando aquí, muchachos? La ganadería, pues, muy bien, aquí está. La ganadería, la crianza de animales, pues. Oye, por cierto, los antiguos habitantes de Egipto criaban, por ejemplo, la vaca o el buey. Profesor, se llama ganado vacuno. Claro, el toro, la vaca, ¿no? El buey, los vacunos. Se llama ganado vacuno o también llamado ganado bovino. También se le puede llamar ganado bovino, no te vayas a olvidar. Profe, bovino, sí, se le llama así también. Bovinos. Bovinos. Bovino viene de buey, pues, ¿no? Bovino viene de buey, no te vayas a olvidar. ¿Ya? Importante tomar en cuenta esto. Siguiente. También recuerden que el buey era un animal adorado en el antiguo Egipto. ¿Sabes? Así le llamaban, miren. Aquí está. Lean, por favor. Se le da el nombre de Apis. ¿No? Cada vez que yo te mencione de repente en la siguiente clase el término Apis, Apis hace alusión a quién? Al buey, al dios buey. Es un dios que tiene características, recuerden, tiene característica de toro. No te vayas a olvidar de esto. ¿Ya? Importante tomar en cuenta esto. Muy, muy, muy importante. Ahora, por otro lado, debemos también tomar en cuenta, ujú, por ejemplo, aparte, ¿no? La crianza de gatos. ¿Qué? Gatos, sí. Hay una diosa de felinos, se llama Bastet o Bastet, es la diosa del gato, es una diosa felina, imagínate.
adorada. El gato era un animal adorado, ¿sí? Fuertemente por la población egipcia. Era uno de los dioses más respetados, por ejemplo. Incluso en la sociedad egipcia había una norma, había leyes. Por ejemplo, ¿qué leyes? Tú matabas a un gato, merecías la pena de muerte. ¿Qué? Estaba prohibido, ¿no?, hacer este tipo de actos contra este felino, ya que era un animal sagrado. Ujú. Ahora, la pregunta aquí sería la siguiente: ¿por qué adoraban tanto al felino? ¿Por qué adoraban tanto al gato? ¿Por qué? A ver, ¿alguna pregunta por ahí tal vez? Ujú. A ver, ¿por qué adoraban al gato, chicos? Bueno, no solo porque era un dios, sino que el gato se encargaba de acabar con los roedores. Los roedores, pues, las ratas, los ratones. Y estas ratas y los ratones arruinaban qué cosa? Arruinaban las cosechas. Recuerda, los almacenes de trigo, pues. Entonces, debido a que el gato protegía, se puede decir, estos alimentos, se le puede, no se vayas a olvidar, se le puede denominar así, no te vayas a olvidar, un ser adorado y respetado. Aunque también adoraban, por ejemplo, el perro, ¿no? Incluso hay un dios que tiene cabeza de chacal, cabeza de perro, se le llama Anubis. Anubis. ¿Ustedes han escuchado de repente de este dios? Anubis. Adoraban también a otros tipos de animales, como por ejemplo los monos, las gacelas, los gansos, el cocodrilo, por ejemplo, también era un animal sagrado. Incluso había mitos. Por ejemplo, señalaban que, no señalaban, por ejemplo, que del sudor del cocodrilo, de ese sudor se había originado en el río Nilo, imagínate. Por eso es que era un animal muy respetado. Y bueno, recuerden que si en algún momento ustedes viajan a Egipto, en las orillas del río Nilo tú vas a poder presenciar también, ¿qué cosa? Cocodrilos, pues. ¿Qué, profe? ¿En serio? Sí, vas a poder tú presenciar cocodrilos. ¿Ya? Importante tomar en cuenta esto. Sigamos avanzando. Ahí está. Otra actividad, por ahí me habían dicho, muy bien, la pesca, pues. Es otra actividad complementaria. Profe, ¿la pesca marítima o la pesca fluvial? Bueno, los egipcios practicaban ambos. En el mar Mediterráneo practicaban la pesca marítima, pero en el río Nilo también practicaban la pesca de tipo fluvial. ¿Me entiendes? Una pesca en ríos, no te vayas a olvidar. Fue una actividad importantísima, hay que señalarlo, importantísima también. Y bueno, por otro lado, debemos también señalar nosotros, miren, el comercio. ¿Qué? Sí, el comercio, no te vayas a olvidar. Ujú. Ahora, una de las cosas que, por ejemplo, debemos conocer nosotros, sobre todo aquí, viene a ser la actividad del trueque. Hay dos tipos de comercio. Hay un comercio en base a trueque y un comercio monetario. ¿Qué cosa es el trueque, chicos? El trueque es el primer tipo de comercio que vamos a abordar aquí. Pero dime, ¿qué cosa viene a ser el trueque? A ver, alguien que me pueda decir. Muy bien, es el intercambio de productos, muy bien. Un producto con otro, ¿no? Por mutuo acuerdo de las personas. De repente tú necesitas, no sé qué, un plumón, no, yo necesito un lápiz, tú tienes el lápiz, yo tengo el plumón. Bueno, cambiamos. Eso se llama trueque. Ese es el primer tipo de intercambio, hay que decir, ¿no? Este es el primer tipo de intercambio que se ha desarrollado, ¿no?, en este contexto. Ahora, por otro lado, debemos también tomar en cuenta, miren, aparte del comercio, se practicaron actividades como la textilería. Elaboraron finos textiles, no te vayas a olvidar, finos textiles. Muy bien, sigamos avanzando por otro lado. Miren, aquí está. Hablemos también de la sociedad. La sociedad, sí, vamos a ver por aquí.
La sociedad, chicos. Cuando hablamos, por ejemplo, nosotros de la sociedad, veamos por aquí, miren este detalle. La sociedad egipcia tenía ciertas características. En primer lugar, estábamos hablando de una sociedad estratificada, una sociedad jerarquizada. Eso significa que no todos tenían los mismos derechos en el Antiguo Egipto. Había personas que tenían más derechos que otros, imagínate. No era una sociedad igualitaria. Por aquí muy bien Aranda nos dice que habían grupos que conformaban, por ejemplo, la clase dominante y grupos que conformaban, por ejemplo, la clase dominada. Pues, ¿no? Claro, muy bien. Excelente. Ahora sigamos por aquí. Sigamos por aquí. A ver, miren, aquí está. Si hablamos de la clase dominante, ¿quiénes se encontrarían en la clase dominante en el Antiguo Egipto? ¿Quiénes? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿A quiénes encontraríamos aquí en la clase dominante? Muy bien, por ahí, excelente Aranda, muy bien, por ahí Guerrero, claro, muy bien Machaca, muy bien, excelente, muy bien Aranda, claro, tenemos aquí la figura del faraón. El faraón, profe, sí, has escuchado de repente del faraón, ¿verdad? El faraón era el rey, era una especie de rey o emperador, no te olvides. Este personaje, por ejemplo, era considerado dentro de toda la sociedad egipcia, era considerado como el hijo del sol. El sol, hay que entender que en Egipto se adoraba a varios dioses, pero el principal dios adorado, el principal dios adorado era justamente el dios Sol, al cual se le daba varios nombres, ¿no? Algunos le llamaban, por ejemplo, Osiris, ¿no? Otros le llamaban, por ejemplo, Horus, otros denominaban a este dios como Amón, otros le llamaban Ra. Llegó un momento en el cual en la historia se fusionaron los dioses y le llamaron Amón Ra a todo esto. Imagínate, ¿no? Podía haber varios dioses, hay que decirlo, podía existir varios dioses. Muy bien, por otro lado debemos también tomar en cuenta nosotros, miren, por aquí, él era el principal jefe político y militar. No te vayas a olvidar, él era el principal jefe político y militar. Era el que mandaba. Pues. Ahí está, el faraón. Y tenemos una imagen, por ejemplo, aquí del faraón. Aquí, sí, miren. Los faraones en el antiguo Egipto, chicos, miren, eran representados sobre todo de esta forma. Con una especie, esto se llama mitra, que es una especie de corona, y que siempre utilizaban este animal en la parte de la frente de la mitra, como símbolo de poder. ¿De qué animal estoy hablando, chicos? ¿Qué animal es este? Detállame, por favor. Yo sé que tú lo conoces. Vamos, observa bien. ¿No se ve bien? ¿No se ve bien, chicos? ¿El buey? Oye, ¿tú crees que eso es el buey? ¿Tú crees que eso es el buey? ¿De qué animal estamos hablando? De una serpiente, pues claro, muy bien. Una serpiente, claro. La cobra, para ser exacto. No, no se parece en nada al buey, ¿ah? Ya no, no sé, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? A ver, muy bien. Profe, me he equivocado. Ya, muy bien. Este es el faraón, por ejemplo. Profe, yo veo aquí un personaje que aparece a su costado, ¿no? Y lo mira frente a frente, le da consejos, lo asesora. Es como el primer ministro del faraón. ¿Sabes cómo se le llama a esa autoridad? ¿Sabes cómo se le llama a esa autoridad? Esa autoridad se le conoce con el nombre de visir. Muy bien, Zulka. El visir, por aquí está, chicos. El visir, profe, ¿quién es? Es el máximo, no te olvides, máximo dirigente. Así le llaman también. Es el primer ministro, ¿no? Es el que se encarga de controlar territorios, el que se encarga, por ejemplo, él se encarga de eh, asesorar al faraón. Es como su mano derecha en el gobierno. Entonces, yo sé, yo, por ejemplo, yo conozco, ¿no? Que ustedes también deben conocer
a un visir muy importante. No sé si ustedes se acuerdan de un personaje bíblico que era capaz de interpretar los sueños, ¿no?, de las personas. Sus hermanos lo vendieron como esclavo a Egipto y él, ¿no?, hábilmente logró ser nombrado visir, imagínate. Logró ser nombrado visir. Ujú, ujú. Imagínate, ¿de quién estamos hablando? Muy bien, Génesis. Excelente. Estamos hablando de José, pues. ¿Has escuchado de José o no? Muy bien, por ahí, Dylan. Excelente. Muy bien, Becerra, muy bien, Machaca. Claro que sí, José. Y eso hay que tomarlo en cuenta, por favor. ¿Ya? No se olviden. Ese es un claro ejemplo de un visir. Ya está. Ujú. Sí, muy bien, Dylan. Excelente. Y así se ganó la confianza del faraón. Y llegó a ser asesor, imagínate. Ujú. Muy bien, Zulka. Excelente, claro. Pero luego se encontraron, ¿verdad? Muy bien, excelente. Muy bien, ustedes sí son bastante educados, cultos, muy bien. Vemos por aquí el jefe del sello real. El jefe del sello real, sí. ¿Qué es el jefe del sello real? El jefe del sello real se entiende como una especie de sacerdote principal, pero que se encargaba de ver el tesoro del reino. Administrar qué cosa, por ejemplo, administrar la cantidad de riqueza que existía dentro del imperio. Se encargaba, por ejemplo, de controlar, ¿no?, el ingreso, así como también los gastos que se terminaban realizando dentro del imperio egipcio. No se olviden, se encargaba de ver ingresos, pero también de los gastos dentro del imperio. ¿Ya? Ese es el llamado jefe del sello real o guardián del sello real. Cualquiera de estos dos puntos. Y bueno, por otro lado también tenemos a los sacerdotes, pues. Aquí están los sacerdotes, claro. ¿Tienen cierto prestigio, profe? Por supuesto. Ellos dirigen, por ejemplo, el culto a los distintos dioses. No te vayas a olvidar. Sí, ellos se van a dedicar a dirigir, no te olvides, el culto a los distintos dioses. Por aquí tenemos una imagen, ¿no?, donde se puede apreciar un claro ejemplo de un sacerdote egipcio de esa época. Miren, ¿qué crees que está haciendo? A ver, ¿qué creen que está haciendo aquí? A ver, a ver, a ver, a ver. Están orando. mm, Rindiéndole culto al buey, ya, pero yo les he dicho el buey, claro, es un dios. ¿Cómo se llama este dios egipcio al que se representa bajo la forma del buey? ¿Te acuerdas? Apis, excelente, muy bien, excelente. Claro, este viene a ser el dios Apis. Muy bien, muy bien, muy bien. Importante tomar en cuenta esto. Claro. Sí, y bueno, cada dios tenía su propio sacerdote, hay que decir. Entonces, en Egipto se adoraban bueno, según Heródoto y según sus estudios, en Egipto se adoraban a más de 1000 dioses, imagínate. ¿Qué profetantos? Sí, era la sociedad o el pueblo más religioso de la antigüedad. ¿Puedes creer? Sí, era considerado como el pueblo más religioso de la antigüedad. Importante tomar en cuenta esto. Muy, muy importante. Ahora, por otro lado, debemos tomar en cuenta, miren, el nomarca. Profe, ¿qué? El nomarca. Profe, una pregunta. ¿Quién es el nomarca? El nomarca, los nomarcas eran los jefes o gobernantes de los nomos. Profe, una pregunta. ¿Y qué eran los nomos? Los nomos eran las provincias. Los nomos eran las llamadas provincias del antiguo Egipto. ¿Provincias? Sí, provincias, muchachos. ¿Ya? Antiguamente, antes de que existiese la figura, por ejemplo, del faraón, mucho tiempo antes, ujú, por ejemplo, se termina estableciendo
la figura de grandes provincias o nomos, donde los nomarcas eran los jefes absolutos. Pero luego, ¿qué pasó? Luego, estas provincias, estos nomos se unieron y por lo tanto los nomarcas eligieron a un representante. ¿Sí? Eligieron a un representante que fue nombrado como faraón. Es así como aparece la figura del faraón. Una vez que aparece el faraón, los nomarcas dejan de ser las autoridades más poderosas y pasan a ser simplemente autoridades complementarias. Hay que decirlo. No te preocupes, Dylan. ¿Estás ahí bien ahora? ¿Estable? Muy bien. A ver, a ver, a ver. Y también tenemos el caso de los llamados militares. Los militares, a pesar que no le he puesto aquí, también están formando parte de la clase dominante. ¿Sí? También están aquí entonces, no te olvides, en la parte, ¿no?, dominante, no te vayas a olvidar. Listo. Ahora, una de las cosas que, por ejemplo, me preguntan aquí es, profe, ¿y quién fue el primer faraón? El primer faraón se llamó así, Menes. Menes, o también llamado así, Narmer. Menes o Narmer. Muchos le conocían también como el rey escorpión. ¿Han escuchado alguna vez de esto? ¿Sí? ¿Han escuchado alguna vez de esto? El rey escorpión, ¿no? Hablaba mitos, ¿no? Por ejemplo, de que este personaje, por ejemplo, ¿no? Hablaba mito de que este personaje, eh, por ejemplo, eh, utilizaba escorpiones para poder castigar a sus enemigos. A los prisioneros, sobre todo, los encerraba en ciertas habitaciones y soltaban estos escorpiones, y ustedes deben saber que es un animal venenoso, que generaban la muerte de estos prisioneros. Ahora, una de las cosas que, por ejemplo, debemos también tomar en cuenta nosotros sería lo siguiente: la clase dominada. Veamos por aquí. Clase dominada, o sea, aquellos que son gobernados. ¿Quiénes se encontrarían dentro de la llamada clase dominada? A ver, muchachos, ¿quiénes estarían ubicados aquí dentro de la clase dominada? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quiénes estarían aquí? Los esclavos, muy bien. Los agricultores, me dicen por ahí. Los artesanos, excelente, muy bien, muy buenas ideas dan ustedes, ¿ah? Claro, en la clase dominada en Egipto encontramos primero a los escribanos. Profe, no me esperaba ese término. ¿Qué significa escribano? No me esperaba ese término, profe. ¿Quiénes son los escribanos? A ver, a ver, a ver. ¿A quiénes le llamaban en el antiguo Egipto escribanos, muchachos? A ver, ¿a quiénes le llamábamos escribanos? Nada. Ah, muy bien, por ahí me dice alguien, hábilmente me dice a los que escribían, ¿ve, profe? Ah, muy bien, excelente. Y sí, no estás muy alejado, muy bien. En la respuesta, sí, eran personas que se dedicaban a escribir, trabajaban para el faraón y se encargaban de registrar sobre papiro. Papiro, el papiro es el antecedente al, por ejemplo, a lo que hoy llamamos papel. El papiro es el antecedente al papel, chicos. Por lo tanto, si yo te digo que, por ejemplo, ellos utilizaban, ¿no?, para escribir el papiro, ¿no?, y registraban. ¿Qué cosas registraban, chicos? A ver, ¿qué crees que les pediría el faraón que registren estos escribas? Aquí lo podemos ver, miren. Aquí podemos ver una imagen que hace ilusión a los escribas. Ahí está. ¿Qué cosa podrían registrar ellos? A ver, piensa, piensa, dime. Vamos, muchachos, vamos. Por ejemplo, aquí se podía registrar los productos que eran considerados tributos a favor del imperio. Los tributos, claro que sí.
las personas tenían que tributar llevando, por ejemplo, productos, alimentos. Entonces todo esto era registrado aquí, pues. Todo esto era registrado eh, en los papiros. Además de esto, también se registraba parte de su historia, las biografías de los faraones. Si los faraones lograban, por ejemplo, alguna victoria militar contra algún pueblo, todo eso también tenía que ser registrado. Entonces eran personas que eran considerados secretarios del imperio, así como también chicos, ¿no? Realizaban inventario, o sea, la lista de los productos, ¿no? Muy bien por ahí, Zulka, y se encargaban también de ser contadores, o sea, llevar las cuentas, calcular, por ejemplo, la cantidad de qué, la cantidad de productos que se terminaban, por ejemplo, almacenando en el imperio, ¿ya? Entonces, importante tomar en cuenta esto, muy, muy, muy importante. Sigamos. Por otro lado, por ejemplo, nosotros podemos hablar de este otro grupo. ¿Quiénes son, profe? Los artesanos. Los artesanos, sí, recuerda, cuando hablamos nosotros de artesanos, tenemos que hablar, por ejemplo, de los ceramistas, ¿no? Los textileros, los orfebres, por ejemplo, aquellos que elaboran objetos como joyas en base a metal, ellos son los orfebres. Y también tenemos aquí, por ejemplo, a los escultores, ¿no? Aquellos que sobre todo elaboraban esculturas en base a la piedra. No te vayas a olvidar que eso es importante en el Antiguo Egipto. Por otro lado, también podemos ver a nosotros, muchachos, mira por aquí, los agricultores. ¿Qué agricultores? Sí, los agricultores. Ahora, una de las cosas que debemos, por ejemplo, tomar en cuenta aquí es lo siguiente. ¿A quién se denomina agricultor? ¿Quiénes son estos llamados agricultores? Son aquellas personas que trabajan en el campo, se encargan, por ejemplo, ¿no? de labrar la tierra, arar la tierra, depositar las semillas, ese es su trabajo, y también realizar las cosechas. A estas personas, a estos campesinos, agricultores, se les da el nombre de los feyabs, no te vayas a olvidar. Este término va a ser utilizado en varios pueblos, no solamente en Egipto, ¿sí? Esto va a ser utilizado, por ejemplo, para referirnos a los campesinos, a los agricultores. No te vayas a olvidar, los llamados feyabs, ¿ya? Importante tomar en cuenta esto, muy, muy, muy importante, ¿ya? Por otro lado, debemos también tomar en cuenta, por ejemplo, ¿no? Aquí se encuentran aquellas personas, aquí tenemos la imagen, miren, quiero que observen esta imagen. Dime, ¿qué está haciendo esta persona en la imagen? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está haciendo? Vamos, vamos. Muy bien, Aranda, excelente, claro. Muy bien, Marcia. Claro, este personaje aquí claramente está arando la tierra, está trabajando la tierra, no te olvides. Está usando un arado de madera y este arado de madera está siendo jalado por este animal. ¿Qué animal? ¿Cómo se llama el animal que jala del arado? En Mesopotamia, en la zona de Sumeria, hemos hablado también anteriormente, ¿no? Del mismo animal utilizado para el mismo fin agrícola. Del buey, excelente, el buey. Muy bien, los bueyes van a terminar jalando, ¿no? ¿Sí? No te vayas a olvidar, esto es importantísimo, esto es muy importante. ¿Ya está? Sigamos avanzando. Ujú. Miren por aquí. También están en el pueblo, en la clase dominada, ellos, los ganaderos, pues, las personas que se dedican a la crianza de ganado, como por ejemplo el ganado caprino. Aparte del ganado vacuno, en Egipto era muy importante la crianza del ganado caprino. Cuando yo te hablo de ganado caprino, ¿a qué estoy haciendo alusión? A ver, ganado caprino, chicos. Cabras, muy bien, claro, anda muy bien. Cabras, muy bien. Chivos, ahí están. Ellos forman parte del ganado caprino. Muy bien, excelente. Ahora, por otro lado, debemos también tomar en cuenta nosotros, ¿no?
a este otro grupo. Ya lo había mencionado ustedes, los esclavos. Profe, los esclavos, sí, recuerda, los esclavos, los esclavos son considerados como el sector más explotado de la sociedad egipcia. Profe, ¿el esclavo es considerado el sector más explotado? Sí, es el sector más explotado, chicos. Hay que decirles algo muy importante aquí. Los esclavos, los esclavos eh, eran prisioneros de guerra mayormente. Eran personas que eran antiguos enemigos de Egipto, ¿no? Un pueblo que de repente enfrentó a Egipto y perdió, terminaron siendo capturados y se convirtieron en esclavos. Esa es una forma de conseguir esclavos. Entonces, ¿por qué dice una forma? Que hay otra forma de conseguir esclavos, por supuesto, muchachos. ¿Cuál es la otra manera de conseguir esclavos? A ver, ¿quién me lo dice? ¿En qué otra forma se puede conseguir esclavos? Muy bien, excelente, Paolo. A través del comercio. Bueno, profe, no entiendo. ¿Cómo que a través del comercio? Uno puede comprar esclavos. Habían mercados donde se vendían esclavos. No te olvides. Tú podías ir a comprar, pues ibas con tu dinero y comprabas esclavos, ¿no? Es como hoy en día comprar de repente, no sé, una maceta con una flor o un animal para tu mascota, pero, ¿sabes? El esclavo era un sector sumamente explotado, sumamente explotado. Aquí no vayas a pensar, por ejemplo, aquí no vayas a pensar que, oh, pobrecito, los esclavos, ¿no? Eh, entonces, recuerden, el esclavo era tratado de buena manera, no, era explotado, sumamente humillado. ¿Qué tipo de tareas crees tú que realizaban los esclavos en el antiguo Egipto? A ver, ¿qué tipo de trabajo realizaban ellos? ¿Cuáles eran? Muy bien, por ahí Aranda me dice, profe, construir, por ejemplo, las pirámides. Ya, ¿qué más? ¿Qué dicen los demás? A ver, opinen. Sirvientes de los faraones. Sirviente de los faraones. Ya, a ver, los esclavos tienen trabajos forzados, ¿no? Por ejemplo, elaborar, ¿no? Alguna represa, ¿no? Por ejemplo, hacer de repente, realizar la construcción de un palacio, pero las pirámides no, chicos. Entonces, las pirámides no, no. Las pirámides no habían sido elaboradas por esclavos. Esto está totalmente demostrado. Quienes elaboraban las pirámides era el pueblo en Egipto, los hombres libres, que tenían que trabajar a favor del emperador, no te olvides. Profe, trabajar a favor del emperador, sí, trabajar a favor del emperador. Por ejemplo, o del faraón, construyendo su tumba. Eran personas que así, por ejemplo, como llevaban tributos a favor del imperio, no llevaban alimentos, también tenían por ciertos días del año que trabajar. Por ejemplo, tú y tu familia podían ir a trabajar durante 2 semanas, construyendo qué cosa, parte de la pirámide. Terminaban las 2 semanas y volvías a hacer tus quehaceres normales. Y otra familia iba y continuaba el trabajo por otras 2 semanas. Y así, prácticamente las pirámides fueron construidas entonces mediante un trabajo de esclavos o un trabajo tributario del pueblo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Eh? ¿Cómo fueron construidas las pirámides? Mediante un trabajo tributario, ¿no? Del pueblo. No se olviden esto. Las pirámides fueron construidas mediante una especie de tributo en trabajo que el pueblo debía cumplir. No confundan y no vayan a decir esclavos hicieron esto. Ya está confirmado. Ya está confirmado. Listo, muy bien, sigamos. Hubieron varios pueblos a través de la historia que se convirtieron obviamente en esclavos de los egipcios. Ya vamos a hablar de ellos más adelante. Muy bien. Ahora nosotros quiero que observemos, vamos a observar esta imagen. Vemos una línea en medio. Hay una imagen en la parte superior y hay una imagen en la parte inferior. Quiero que me digas qué observas en la parte superior. A ver, observa detalladamente esto. A ver, dime. Ujú. A ver, a ver, a ver.
que observas en la parte superior. Ya, muy bien, Machaca, excelente. Ujú. Muy bien, Paolo, excelente. Muy bien, Zulka. Claro, ellos son artesanos. Son artesanos ellos. Muy bien, excelente. Y en la parte inferior también vemos lo mismo, ¿no? Vemos trabajos de artesanía, ¿verdad? Más finos. Claro, los artesanos eran, no, eran parte de la clase dominada, pero eran un sector, se puede decir, con ciertos privilegios en el Antiguo Egipto. Porque obviamente la belleza, ¿no? De objetos que ellos terminaban, por ejemplo, elaborando, eh, por la belleza de estos objetos, eran respetados, ¿no? Socialmente. Muchas veces los nobles contrataban los servicios de los artesanos, ¿no? Los cuales eran bastante bien recompensados, ¿no? Pero bueno, también tenemos que hablar de la política. Ahí está. La política, profe. Sí, en el antiguo Egipto, cuando hablamos de política, tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, nosotros, primero, las características. En primer lugar, ¿qué tipo de gobierno existió en Egipto? Si el faraón era la autoridad suprema, entonces podemos decir que en Egipto todo el poder se encontraba centralizado en la figura del faraón, quien era la máxima autoridad política. E incluso se consideraba que era hijo del dios Sol, no te vayas a olvidar. Sí, el faraón era considerado hijo del dios Sol. Y miren justamente la imagen aquí. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver al faraón, donde se puede ver un cetro en su mano, ¿verdad? Que es el símbolo de su poder. Vemos por aquí un esclavo, miren, que está obviamente inclinándose ante el faraón. ¿Ya? Importante tomar en cuenta eso. Muy, muy, muy importante. Ahora, no se olviden que el tipo de gobierno que se practicó en el antiguo Egipto fue un gobierno monárquico. Cuando yo te pongo gobierno monárquico, ¿qué significa? A ver, gobierno monárquico, ¿qué significa? ¿Un gobierno en manos de quién? A ver, a ver, a ver. Gobierno monárquico, ¿qué significa? Un gobierno en manos de quién? Chicos, monárquico. En manos del monarca, pues. ¿Y quién es el monarca? El monarca es el rey. Claro. Y el rey, en el caso de Egipto, es comúnmente llamado faraón. Aunque recuerda que en algunas etapas de la historia egipcia, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, pues en algunas etapas Egipto llegó a convertirse en un imperio. ¿Sí? En algún momento, en algunas etapas a lo largo de su historia, Egipto se convirtió en un gran imperio. ¿Ya? Muy bien. Y quiero que observes esta imagen por aquí. A ver, en esta imagen quiero que me digas quiénes serán estas personas que están sentadas aquí. A ver, ¿quiénes serán estas personas que están sentadas aquí? Aquí vemos sirvientes, ¿no? Sirvientes, sirvientes. Por aquí vemos un escribano, ¿no? Miren, ahí está el escribano con el papiro en sus manos, ¿no? Por aquí sirvientes y por aquí un militar. Este sería el faraón y esta sería la esposa del faraón. Sí, si bien es cierto, la mujer en el antiguo Egipto no tenía los mismos derechos que el varón, ¿no? Hubieron casos especiales donde la mujer, por ejemplo, ¿no? Tuvo cierto prestigio. Por ejemplo, la esposa del faraón tenía un alto prestigio. A lo largo de la historia van a haber muchas esposas de los faraones que ante la muerte de su esposo asumieron el gobierno en Egipto, a pesar que estaba prohibido que una mujer termine asumiendo el gobierno, ellas se impusieron en el poder, o en todo caso ocultaron incluso que eran mujeres haciéndose pasar por varones. Eso es importante también. Ya lo vamos a ver nosotros en la siguiente clase, pero quiero que observes ahora más detalladamente la imagen del faraón. Miren, el faraón, y esto así aquí nos podemos dar cuenta que es el faraón, ¿por qué? Porque antes de que existan faraones habían nomarcas. Los nomarcas, por ejemplo, ¿no? Aquellos jefes de nomos o de provincias,
del Alto Egipto utilizaban esto, una corona blanca, solamente la corona blanca. Los antiguos gobernantes o nomarcas del Bajo Egipto utilizaban la corona roja, solamente la corona roja. En este caso, chicos, este personaje está utilizando una corona tanto blanca en el medio o adentro, y en la parte posterior, en la parte exterior vemos la corona roja. Entonces es una corona mixta. La corona mixta únicamente la utilizan los faraones, los primeros faraones de la historia egipcia. Y además vemos aquí en el frente la cobra, pues, que también es una diosa, Aspit se llama, ¿no? Siempre en la mitra, en la corona, en la parte central, frente, se encontraba la imagen de una, obviamente, cobra. Y el faraón tenía dos cosas, un cetro de poder y un látigo. El látigo mostraba su poder ante todos los esclavos de Egipto. No se olviden de eso. Entonces podemos decir que el faraón es una persona todopoderosa, fue una persona todopoderosa, se encargó de ser la máxima autoridad política y militar en el antiguo Egipto, y además era visto como un ser prácticamente semidivino porque se le consideraba como el hijo del sol. Entonces, hasta aquí, chicos, ¿cómo vamos? ¿Se entendió esta parte? ¿Se ha entendido? A ver. Sí, muy bien, muy bien. Ahí, ok. Listo, chicos. Entonces, con eso vamos a terminar nuestra explicación del día, pero tenemos todavía que trabajar el libro. Por favor, saquemos el libro. Vamos, vamos, por favor, saquemos el libro. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está. Muy bien, vamos por aquí. Muy bien. A ver, chicos. Ya está. A ver, pregunta número 1 nos dice, la pregunta 1 nos dice, los egipcios desarrollaron la agricultura en el margen del río. ¿De qué río? Muy bien, pongan ahí pues el río Nilo. Excelente, muy bien, anotemos ahí el río Nilo. Ya está. Muy bien, número 2 dice, fue el fertilizante que aprovecharon los egipcios productos de los desbordes. A ver, a ver, a ver, a ver. Del río Nilo. ¿Cómo se llama ese producto? Ese fertilizante que era producto de los desbordes del río Nilo. Es una especie de barro mezclado con restos orgánicos. Recuerden, ¿de quién estamos hablando? Muy bien, excelente. El llamado limo, pues. El limo. Cuando el río se desbordaba, recuerden, el limo era esparcido en toda esa zona de valles. Muy bien, muy bien. Sigamos avanzando. Pregunta número 3. Pregunta número 3. Sí, pregunta número 3. A ver. Aquí tenemos. Dice, Egipto estaba dividida en dos regiones, Alto y Bajo Egipto. La primera era propicia para la... Uy, 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 a ver. Muy bien. El Alto Egipto, o sea, la primera, era propicia para la ganadería. Ponle, ganadería nada más, anótalo. Anótalo. Muy bien. 4, dice, no pertenece a la clase dominante egipcia. Muy bien, Aranda. Muy bien, Machaca. Muy bien, Olaya. Pongan, pues, muy bien, Johnny. Ponle ahí número 5, pues. Profe, 5, claro, los artesanos no forman parte de la clase dominante. Forman parte de la clase dominada, no te olvides. Forman parte de la clase dominada. Muy bien.
5. Fue la máxima autoridad política y religiosa de Egipto. A ver. Muy bien, Becerra, muy bien, Machaca, muy bien, Zulca. Claro, el faraón, pues. Muy bien, excelente. Pregunta 6. Sistema económico. El sistema económico de los egipcios destacaba fundamentalmente en la agricultura y el factor natural decisivo para el nacimiento y el desarrollo de la cultura egipcia fue fácil. Gracias a que se desarrolló la agricultura, por ejemplo. A ver, a ver. ¿Cuál es el factor decisivo para la agricultura, chicos? Y también para la existencia de esta civilización egipcia. El río Nilo, ponle pues, el río Nilo. Ahí la respuesta es el río Nilo. Muy bien. Sigamos avanzando. Número 7, por ejemplo, 7. Dice, según Egipto es un don del Nilo. ¿Quién dijo esa frase? ¿Quién dijo que Egipto era el don del Nilo? A ver. Claro, esa es una frase del historiador griego Herodoto, pues. Claro, Herodoto dice esto. Muy bien. Muy bien. Ponemos Herodoto en la 7. 8. El antiguo Egipto estuvo dividido en dos regiones. La más fértil de estas fue, la más fértil significa la propicia, la favorable para el desarrollo de la agricultura. ¿Cómo se llamó? A ver. Muy bien, excelente Aranda, muy bien Olaya, muy bien Machaca, muy bien Becerra. Bajo Egipto, muy bien Zulca, Bajo Egipto, anótalo pues entonces. Muy bien, excelente, Bajo Egipto. Muy bien, muy bien. Sigamos. Entonces ahí está el Bajo Egipto. 9. Los Feyabs hicieron posible en Egipto que, a ver, los Feyabs, ¿quiénes eran? Los campesinos, agricultores, recuerda. La respuesta es la 2, pues, que la producción agrícola fuera la base, ¿no?, de la economía. Claro, la respuesta aquí sería la 2. Muy bien, excelente. Y tenemos la pregunta también número 10. Dice, en Egipto la administración de justicia y la recaudación de los impuestos era delegado por el faraón a quién. ¿Quién se encargaba, ¿no?, de administrar justicia, de recaudar los impuestos, ¿no? ¿Quién era el encargado de hacer todo esto? A ver, ¿quién se encargaba del tesoro público, pues? A ver, ¿quién se encargaba? El jefe del sello real. El jefe del sello real, no te vayas a olvidar. ¿Ya? El jefe del sello real. No te olvides de esto, por favor. Importante tomar en cuenta. Ya, ¿y quién registraba todo eso? ¿Quién hacía las anotaciones, ¿no?, de la cantidad de impuestos que se cobraba? ¿Quién anotaba, ¿no?, los productos que había en el estado? Los escribanos. Pero aquí no dice quién los registraba. ¿Quién era el encargado de recaudar los impuestos? La respuesta es entonces el jefe del sello real. Listo, muy bien. Ahí está, anotemos, jefe del sello real. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal les ha parecido, no? Por ejemplo, obviamente, ¿qué tal les ha parecido, no, la clase? Difícil, ¿no? Difícil, ¿verdad? Sí, creo que está difícil para ustedes. Muy bien. Ah, muy bien, está fácil. Muy bien, excelente. Ya. Listo, chicos, con eso terminamos. Podemos entrar al intranet para dar inicio a la evaluación en línea. Sí, vamos.